Hermanos, una vez más, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto volver a estar delante de ustedes, aunque me gustaría verles a ustedes en el templo, algo que posiblemente uno de estos domingos puede pasar, puede suceder. Pero ya ve cómo están cambiando las leyes, que si podemos venir, que si lo cantamos, en fin. Y aún todavía nosotros continuamos recibiendo información del oficial del distrito en relación a estos asuntos. Pero bien, un placer verles o que puedan verme en esta mañana. Quisiera leer para ustedes un versículo en la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento y vamos a leerlo en el profeta Joel, el capítulo 2 y el versículo 13. Si usted tiene su Biblia o tiene un pedazo de papel, como digo yo, un pedazo de lápiz por ahí, pues apúntelo y luego puede leerlo y usarlo como referencia a muchas de las cosas que puede decir. Aunque usted puede volver a leer y ver el video en esta mañana en cualquier momento. Dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande es en misericordia, y que se conduele del castigo. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta ocasión por el privilegio que tú nos das, el poder leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que la meditación en tu palabra nos ayude a afianzarnos en tu palabra, a afianzarnos en ti, mi Dios. En tiempos como estos necesitamos escuchar la palabra tuya, Señor, para asegurarnos en ti, en nuestra fe y en nuestra forma de vivir cada día. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. El asunto principal del libro de Joel es el día del Señor, día de la ira y del juicio de Dios. Este es el día en el cual Dios revela sus atributos de ira, poder y santidad, en un día terrible para sus enemigos. El carácter del día, ya sea del terror o de bendición, dependerá de la actitud del corazón y la vida hacia Jehová. Como suelo acostumbrar a decirles, me gusta manejar un poco el contexto de lo que siempre me gusta hablar. Y así podremos tener una idea de lo que ocurre en el texto que estamos leyendo en esta mañana. Tiro, Sidón y Filistea habían llevado incursiones militares constantemente a Israel. También se habla de una sequía de envergadura y una invasión masiva de langostas habían destruido toda cosa verde de la tierra. Eventualmente había afectado la economía de esta región, dejando el reino del sur pues débil. Joel usa este desastre físico para ilustrar el juicio de Dios. Tal como las langostas fueron un juicio sobre el pecado, los juicios futuros de Dios durante el día del Señor los excederán por mucho. En ese día Dios juzgará a sus enemigos y bendecirá a los fieles. Veamos algunos aspectos en relación al aspecto histórico, el trasfondo del cual estamos hablando en esta ocasión. Prestemos atención al llamado de Dios para todos nosotros mientras leemos las páginas de este libro. El libro de Joel, el profeta, solamente tiene 3 capítulos, y 73 versículos. Si usted lo va a leer, puede tomar usted 5, 10, 15, 20 minutos. Mi sugerencia es que lo lea despacio, vaya entendiendo lo que lee, vaya asimilando, como suelo decirle, tome un pedazo de papel a un lado con un lápiz y vaya anotando cosas que usted necesita saber o aprender. Y llámenos y con mucho gusto le podremos contestar. Entonces Joel recuerda que Dios quiere que nosotros le demos nuestro corazón, que le demos nuestro amor y también nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor toma en serio el caminar que nosotros tenemos con Él.
Yo no sé si usted y yo, o nosotros quienes escuchen esto, hemos pensado en ello. Si nosotros tomamos en serio esa gran responsabilidad que nosotros tenemos de estar caminando delante del Señor. En ese caminar con el Señor eventualmente no hay lugar para el pecado. Es obvio que desde que conocemos al Señor, el Señor comienza la obra en nosotros, y mientras escuchamos su palabra y el Espíritu nos habla en nuestras vidas de que eso es pecado, pues nosotros lo confesamos, nos arrepentimos y seguimos creciendo más y más en el conocimiento de las cosas de Dios. Vamos creciendo, vamos madurando. Pero aunque hubiese algo, el mensaje en aquel entonces y ahora es claro. Estamos hablando más de 2800 años atrás, ya que el profeta Joel, de acuerdo a los comentaristas, él está entre el 830 y 800 antes del Señor. Y si añadimos los nuestros, también 2020, pues vamos a encontrar que son más de 2800 años. Eso fue lo que se dijo en esa época. Así que sigue siendo claro y cierto para nosotros hoy en día. Dice, regresen al Señor su Dios, porque Él es, ¿qué cosa? Misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, dice Joel 2:13. En medio de un momento oscuro en la historia de Israel, Joel fue la voz del deseo intenso de intimidad que Dios quiere tener con su pueblo. Dios siempre está interesado en nosotros. Él siempre quiere acercarse a nosotros, hablar con nosotros, tener una relación más íntima con nosotros, pero pronto nosotros no queremos. Entonces Dios tiene que actuar para llamarnos la atención en una u otra forma y decirle, oh, ok, ahora sí, escúcheme por favor, yo quiero decirles esto. Eventualmente que la maldad de la idolatría estaba garantizado el juicio. Pero el profeta Joel va más allá de advertencias acerca del fin. Él está entregando apasionadas promesas de restauración que culminarían en el derramamiento del Espíritu de Dios sobre todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, todos por igual. Tendrían comunicación o comunión íntima con Dios y ministrarían en su poder. Judá, que está al sur, es devastada por una gran horda de langostas. Esta invasión de langostas destruye todo: los campos de grano, los viñedos, los jardines y los árboles. Y algunos comentaristas han ido a decir que lo dejaron casi hasta blanquitos, quitaron todo lo que cubre el árbol, quedaron blancos completamente. Entonces el profeta describe simbólicamente a las langostas como una marcha de un gran ejército humano, y ve todo esto como el juicio divino que viene contra la nación. ¿Por qué? Por sus pecados. Joel destaca dos grandes eventos. Uno es la invasión de las langostas y el otro el derramamiento del Espíritu. Y eventualmente el cumplimiento inicial de esto es citado por Pedro en Hechos capítulo 2, cuando nosotros hemos hablado, cuando vino el capítulo 1 de Hechos, habla que había como 120 personas reunidas en el aposento alto que estaban orando unánimes, y que de repente vino un viento recio y lenguas repartidas sobre cada uno de ellos, y dice la Escritura que todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. En síntesis, no porque ya he terminado, pero resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora, primero, una terrible plaga de langostas es seguida por una severa hambruna a través de la tierra. Joel usa estos acontecimientos como catalizador para enviar palabras de advertencia a Judá. Segundo, a menos que la gente se arrepienta rápida y completamente, pues los ejércitos van a venir y van a devorar la tierra como lo hicieron los elementos naturales. Estamos hablando de las langostas. Tercero, el profeta Joel exhorta a todo el pueblo y a los sacerdotes de la tierra a ayunar y humillarse mientras buscan el perdón de Dios. Si ellos respondieren, habrán renovadas bendiciones materiales y espirituales para la nación.
Y cuarto, el día del Señor se acerca. En este tiempo, las temidas langostas perecerán como mosquitos en comparación, mientras todas las naciones recibirán su juicio. Déjeme decirle que los profetas del Antiguo Testamento advierten constantemente a Israel que se arrepientan. Usted, si nosotros hemos hablado de esto, vaya al libro de los Jueces, donde habían tiempos en que Israel estaba muy bien y a veces estaba mal. ¿Se acuerdan ustedes de ello? Yo creo que sí. Apenas pasaba un tiempo, volvían a caer, se arrepentían, volvían a andar bien con el Señor. Después de un tiempo volvían y estaban constantemente en ese sentido. Y al pueblo, y los profetas nos hablan de que al pueblo se le estaba advirtiendo de que se arrepientan. Pero aun cuando ellos lo hicieron, el arrepentimiento estaba limitado a las observancias de la ley y las obras. Los sacrificios de su templo eran de una sombra del último sacrificio, ofrecido una vez y para siempre, el cual vendría en la cruz. Hebreos 10:10 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la obra del cuerpo, ofrenda del cuerpo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuál fue el mandato que se le dio al pueblo de Israel? Al pueblo de Judá en este caso. Dice: proclamad ayuno. Entonces el profeta está diciendo de que designen un tiempo de ayuno como un servicio de oración al Señor a falta de los sacrificios de la mañana y la tarde. El día del Señor es tan eminente que no queda tiempo para otra cosa que para hacer sentir al pueblo que la mano del Señor ha sido puesta sobre ellos. En otras palabras, es urgente. Le están diciendo: Joel, mire, por favor, ayunen, oren, arrepiéntense, porque la mano del Señor está sobre ustedes. A menos que no lo haga, el Señor no va a retener el juicio hacia ustedes. Y está expresando el profeta que el Señor, Jehová, es el dueño de la naturaleza y Él va a usar esta circunstancia para llevar a cabo juicio hacia el pueblo. Yo creo que nosotros los seres humanos podemos entender esto un poco. ¿Cuántas veces Dios ha usado la naturaleza en muchas formas, pero nosotros no hacemos caso, verdad? No. Lo vemos como una tragedia nacional, como algo que es parte de esto y lo otro, pero nosotros nunca entendemos eso así. Pero si nosotros le damos una ojeada a muchos eventos en la Biblia, Antiguo Testamento y aún el Nuevo en algunos casos, vamos a encontrar que Dios siempre nos está hablando, nos está advirtiendo, pero nosotros, ¿qué cosa? No hacemos caso o nos hacemos de oídos sordos. Siempre queremos posponer la fecha. Si Dios dice que hoy es el 10, bueno, mañana. Y mañana, y mañana. La plaga de langosta y el día de Jehová. El profeta comienza eventualmente con una referencia a la fuente divina de la profecía. La palabra de Jehová. El profeta Joel no tiene un sueño. El profeta Joel no tiene visiones, sino que recibió directamente palabra de Jehová. Y eventualmente el profeta capta la atención directamente de un acontecimiento que nunca se ha escuchado, nunca había ocurrido algo así. Eventualmente, si nosotros vamos a Éxodo, vamos a encontrar que eso ocurrió, pero a lo mejor ya se nos olvidaron. 2 plagas últimas antes de que Faraón soltara al pueblo, aparece la plaga esta de langostas. Ustedes tendrán que regresar y leer eso en la historia y se darán cuenta de ello. Pero han pasado muchísimas generaciones, han pasado muchísimos años y posiblemente se los olvidó. Entonces, había de hablarles a sus hijos, había que hablarles a los nietos, a los bisnietos sobre la catástrofe. Y mientras estaba manejando esto, me puse a pensar en la familia, en esta gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres en la casa, en hablarle a nuestros hijos, hoy más que nunca, acerca de lo que ocurre. No solamente desde el punto de vista de una pandemia o una plaga, pero también qué es lo que la Biblia dice acerca de ello, que son advertencias que Dios nos está dando hacia nosotros los humanos
porque Dios ya está por destruirnos. El juicio viene y tenemos que orar, ayunar, tenemos que arrepentirnos. Muchas veces nosotros no lo estamos haciendo, ¿verdad? Si usted lo está haciendo, lo felicito. Las langostas entonces se representan como un pueblo fuerte e innumerable. Recuerden que dijimos que las langostas destruían las higueras y vides, dejando solo trozos y ramas desnudas. También hay un llamado a los sacerdotes, los ministros del altar, para que presten súplica al Señor día y noche. Según habla el profeta, los sacerdotes se paraban a la entrada del templo, entre la entrada del templo y el altar del sacrificio. Ahí el sacerdote, él levantaba y presentaba, y lloraban y gemían delante de Jehová y confesaban los pecados del pueblo. Eso dice el profeta. Y a esto es lo que se refiere a ellos. Y entonces ellos han de llamar la atención a los ancianos y a todos los moradores de la tierra al arrepentimiento en la casa de Jehová. Cuando habla acerca del día de Jehová, es una frase escatológica. Entonces, el toque de trompeta debía ser transmitido a otros pueblos hasta que tiemblen los moradores, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Me llamó mucho la atención esto cuando habla y dice que el toque de trompeta debía ser transmitido a otros pueblos. Y a mi mente lo que viene es que si usted escucha un sonido aquí, lo escuchó, usted transmite otro sonido a otro y así se van comunicando. Y me gustó mucho en esa forma que manejo lo que es la analogía. Qué bonito sería que también nosotros pudiéramos transmitir realmente los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. No solamente no quiero que lo manejen tanto lo que dicen los periódicos y lo que dice la revista, pero también qué dice la palabra de Dios. ¿No creo que usted sería muy bueno que usted y yo podamos gastar un poquitico de tiempo? Si alguien no está aquí, llamarlo, mire hermano, estamos orando, y el otro llama al otro, una forma de cadena. Es como trompeta, que alguien lo escucha, se le está advirtiendo y el otro advierte al otro y llegamos a ser como atalayas. Joel describe el último juicio de Dios, el cual sucederá en el día del Señor, diciendo: grande es el día de Jehová y muy terrible. Y hace una pregunta: ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién? La respuesta es que nosotros, por nosotros mismos, nunca podremos soportar tal suceso. Pero si hemos puesto nuestra fe en Cristo para la expiación de nuestro pecado, no tenemos que temer del día del juicio. En Joel 2:28 nosotros encontramos una hermosa promesa. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La promesa del Espíritu marca el nivel más alto de la profecía de Joel. Es una promesa universal, va de los versículos 28 al 29. Segundo, es la promesa de un nuevo pacto, versículo 32. Es una promesa para aquellos que creen. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le ordenó a los discípulos esperar la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? ¿Qué dice Isaías 32:15? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y en el capítulo 44:3 dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Es más, Ezequiel capítulo 36, versículo 25-27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
El día de Pentecostés, descrito en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, del cual referimos antes que comenzáramos esta meditación, nos habla claramente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no dice 2 o 3 o unos cuantos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Históricamente, hermanos, el Pentecostés tiene dos lados vitalmente importantes. Primero, fue la inauguración y proclamación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, así como la perpetuación de su encarnación en el mundo. Y segundo, fue la institución del nuevo pacto con su promesa de renovación interna y limpiamente para el pueblo de Dios, el cumplimiento de lo que era implícito en el antiguo pacto. Casi al final del libro de Joel, Joel da un resumen, al menos lo he manejado así, de las promesas hermosas que hay. Y son muy bonitos leerlo. Yo sé que son muchos los versículos. Quizás intentaré leer algunos de ellos para ustedes. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Luego va del versículo 21 en adelante. Tierra, dice, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Esto se refiere a Joel 1, lea los primeros versículos cuando habla sobre la langosta. Mi gran ejército que envié contra ustedes, comeréis hasta que se van a saciar, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que soy yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca será avergonzado. Gloria a Dios por él en esta mañana. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El 2:32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Un último versículo, porción, antes de que finalicemos en esta mañana. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Yo no sé si nos hemos dado cuenta de lo que ocurre aquí, ¿verdad? Así rápidamente, vuelo de pájaro, como suelo decirles a ustedes. El profeta Joel ve lo que va a ocurrir: ejércitos, unas langostas, viene el castigo hacia el pueblo por su desobediencia, por su pecado. El pueblo es llamado a orar, a ayunar, a humillarse. Los trabajadores del altar, los ancianos, todos tienen que estar involucrados en ese proceso. Eventualmente tiene que haber un momento en que tienen que arrepentirse, confesar sus pecados, y el Señor les va a bendecir. No solamente el aspecto de que haría descender el Espíritu en sus vidas para tener una relación más directa con ellos, algo que ocurre
más adelante en la promesa que hemos leído. Y ya no estar más sujetos a las ordenanzas de los sacrificios del Antiguo Testamento. Si nosotros tenemos que finalizar en esta manera, diríamos estas cosas. Hermanos, a veces Dios puede usar la naturaleza, el dolor y otros sucesos comunes para acercarnos a Él. Pero en su misericordia y gracia, Él ha provisto el plan definitivo para nuestra salvación. Jesucristo, siendo crucificado por nuestros pecados y cambiando nuestro pecado por su perfecta justicia. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia ante Él. Hermanos, no hay tiempo que perder. ¿Por qué? El juicio de Dios vendrá de repente, como un ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:10 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Hemos hablado, lo hemos estudiado. Y todos nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor viene muy pronto. La Biblia no dice cuándo. No nos lo dice eso, pero Él vendrá. Así que todos nosotros estamos advertidos de ello. Porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y debemos estar, ¿qué cosa dice? Preparados. Debemos estar, ¿qué cosa? Preparados. Hermanos, sin arrepentimiento el juicio va a ser duro. Es total y seguro. Hoy es el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:6-7. Solo apropiándonos de la salvación, apropiándonos de Jesucristo, podremos escapar de su ira en el día del Señor. Casi finalizando, leo lo que dice Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Repito, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es un principio, hermanos, espiritual eterno. Y eso es verdad. Entonces, Joel está hablando del desastre y liberación. Y él está ilustrando esta verdad a través de lo que está por ocurrir. Lo que el futuro tenga para una persona depende de su relación con el Señor. Lo leo una vez más, así usted lo puede escuchar una vez más. Lo que el futuro tenga para usted depende de su relación con el Señor. Muchos dan testimonio de que van con el Señor en el arrebatamiento. Usted pregunta, muchas personas lo he hecho, si estamos listos para, ya estamos listos para ir, la iglesia se va. Pero cuidado, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en este asunto hay mucho que hablar también, porque la Escritura es muy clara. Eventualmente esto nos llevaría a un estudio, pero tenemos que tener cuidado cuando decimos que estamos. ¿Realmente está listo usted? ¿Cómo está su relación personal con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está su relación con las demás personas? Su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, sus vecinos, con las personas con quienes trabaja. ¿Hay algo que todo está bien? ¿Todo marcha bien? De acuerdo a como dice la palabra del Señor, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios le dice a usted, ¿estamos listos para irnos? Si no lo estamos, pues tenemos que preguntarnos. Tenemos que hacer preguntarnos a nosotros mismos. ¿Estoy listo? Casi terminamos diciendo el tiempo malgastado, sembrado para la carne y segando corrupción, puede ser redimido sembrando para el Espíritu y cosechando para la vida eterna.
Cuando alguien confía en Jesucristo como Salvador, la gracia de Dios lo liberta de la condenación y del juicio. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, Dios es accesible. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero también Dios se aira. Lo repito, Dios es accesible. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero hay un momento en que Dios se enoja. Llega la ira. Hermano, finalizo diciendo, Dios nos está hablando a través del dolor de las enfermedades, las plagas, catástrofes naturales, etc. Creo que ustedes y nosotros sabemos que la tierra en que vivimos está de luto. Usted puede ver las noticias, escucha de alguien. No son buenas noticias. Y nos da mucho dolor y tristeza saber porque muchos de nuestros amados, amigos o hermanos o en la misma familia mueren y ni siquiera podemos estar cerca de ellos para despedirnos. Ya no podemos hacerlo. La tierra está de luto. Y lo que es preocupante es que muchos están muriendo sin Cristo. Hay muchas personas que están muriendo y no han escuchado el mensaje de la salvación. Vamos a pensar por un momento de que sí lo escucharon, pero quizás nunca rindieron su corazón al Señor. Siempre pospusieron esa responsabilidad moral a Dios cuando escuchamos el mensaje de la salvación. Mañana, mañana, mañana. Y ese mañana nunca llegó. Preparémonos para encontrarnos con Dios. La decisión que usted tome hoy va a determinar dónde usted va a pasar la eternidad. ¿Qué decisión va a tomar? La decisión que usted tome hoy va a determinar dónde usted va a pasar la eternidad. ¿Va a pasar la eternidad con el Señor o la eternidad en la condenación? Eso lo determina usted. Entonces la palabra actúa en esta mañana como advertencia a través de los medios que ocurren hoy en día, de los desastres naturales. Dios nos está hablando, le habla a usted también que me está viendo ahí. La decisión que usted tome determinará dónde va a pasar la eternidad. Yo sé que usted me va a decir, hermano, pero yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Dice la Biblia que todos, quisiera escribirlo en letras mayúsculas, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero 1 Juan 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 2 dice enseguida, hijitos míos, estas cosas os escribo por si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Ese es el Consolador, ese es el Espíritu Santo que nos habla a nosotros de que hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles, el tiempo se acaba, se termina. Solamente tenemos que darle una pequeña ojeada al mundo de las profecías. Y déjeme decirle que las cosas irán de mal en peor. A veces nosotros eventualmente tenemos mucha confianza en lo que nos dicen los líderes. Pero mucho de lo que ellos dicen no está basado en lo que dice la palabra de Dios. Ustedes lo sabemos. No. Está basado en la ciencia. Está basado que algunas veces hay razón, por ejemplo, que tenemos que cuidarnos. Pero está basada en otros que no están basados en lo que dice la palabra del Señor. Muchos de ellos tienen la Biblia en sus oficinas.
Es más, hasta la dicen cuando hablan al pueblo, pero están lejos de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Él, confiar en su palabra. ¿Qué decisión va a tomar usted? Esa es una decisión personal suya. Y vamos a orar antes de que tome decisión. Espero que la haga ahí. Y si usted la tomó, pues llámenos por favor por teléfono a la casa pastoral. Con mucho gusto le escucharemos. O si usted tiene alguna inquietud más sobre lo que hemos hablado, por favor no deje llamarnos, como solemos decirle, muchachos. Y con mucho gusto le escucharemos al otro lado del teléfono o el celular. Pero permítame orar antes de que terminemos en esta mañana. Señor, con corazones contritos y humillados nos presentamos delante de ti. Crea, Señor, en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Como dice el salmista, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, si hemos pecado delante de ti. Nos acogemos a tu misericordia en esta mañana. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Por favor, sintonícenos a través de Facebook o YouTube. Y esperamos que tengan usted una hermosa y bendecida semana.